Bienvenidos a esta pequeña ponencia, estrés, el superpoder que nadie quiere, pero todos ocupamos. En realidad, el día de hoy vamos a hablar de la fisiología del estrés de la vida real. Hoy yo no vengo a hablarles como tal del estrés, como algo negativo, hemos percibido todo el tiempo. Hoy, el día de hoy, yo vengo a hablarles del estrés como una respuesta fisiológica que aunque nadie quiera aceptar, todos usamos en algún momento para sobrevivir y especialmente, ¿por qué no? Pues el personal del área de salud y en este caso de una persona desde su experiencia de un estudiante de medicina. Es por ello que quisiera yo he visto que aquí en Teams se puede levantar la manita o si quieren contestar la siguiente cuestionante y es, ¿la carrera de medicina sientes que te sobrepasa? Y no solamente la carrera de medicina, sino hay muchas situaciones como algún examen muy pesado, que tengas una carga de presión emocional, cansancio extremo, algún emprendimiento, alguna charla, etcétera, alguna relación, que sientas que en este momento, en algún punto de tu vida, hayas sentido que te sobrepase, ¿ok? Que estas situaciones nos generan este estrés, una condición de estrés que en un inicio llega a generar que tengamos mejores resultados, pero propiamente con el paso del tiempo nos genera un ciclo vicioso y que propiamente después pues se generan algunas respuestas ya no tan favorables. Todo esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta ponencia y vamos a ir identificando por qué al inicio nos resulta algo positivo y después algo perjudicial. ¿Ok? Entonces, pues espero, no puedo ver bien sus reacciones, pero si participaron, gracias. En mi caso, en mi caso personal, llegué a sentir que la carrera de medicina me sobrepasaba en algún momento cuando inicié a estudiar medicina propiamente, y es que durante mucho tiempo, cuando llegas a pensar que todo es demasiado y llegas a presentar ciertas situaciones en donde llegas a cuestionarte si lo que estás haciendo está bien y que incluso si estás preparada para lo que sigue de la carrera. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando llegué a sentir que no era lo suficiente para la carrera, déjenme les cuento que al inicio de la carrera, obviamente tú llegas, ingresas y llegas creyendo que es lo mismo que la prepa, ¿no? Entonces no tienes como tal un mecanismo, un método de estudio muy bien establecido, por lo menos el círculo de mis amigos más cercanos no llegábamos a tener como tal este método de estudio bien estructurado y esto generó en un inicio que llegáramos a tener como hay unas fallas entre nuestras materias en los primeros semestres y pues justo vamos a hablar de esto porque cuando, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien de cuando iba a presentar mi examen de histología del segundo parcial, y no teníamos como tal, les vuelvo a mencionar, este método de estudio bien estructurado y entonces los tiempos nos sobrepasaron y ya no teníamos como tal el tiempo suficiente para llevar a cabo el estudio de manera adecuada. Entonces recuerdo que una noche antes de mi examen de histología, me enfermé, o sea, mi cuerpo ya no rindió para ese examen, o sea, ya habíamos pasado a nato y todas las otras materias que no recuerdo ahorita, pero ya eran o sea, esto ya era como el último, me parece, y ya, o sea, mi cuerpo ya no podía. Entonces, en ese momento no logras entender qué es lo que está pasando y llegas a pensar que pues algo está mal contigo, con tu cuerpo, pero ya una vez que logras entender de qué manera fisiológicamente, qué es lo que pasa en tu cuerpo, qué es lo que genera esta reacción o esta respuesta, no solamente del estrés, que es la ponencia del día de hoy, logras identificar o logras entender qué es lo que pasa o cómo funciona tu cuerpo, vas a llegar a conocer o entender muchas de las cosas e incluso, por ejemplo, cuando llegas a tener muy buenas bases fisiológicas, vas a llegar a tomar la materia de fisiopatología y va a ser mucho más fácil entender por qué están pasando todas las cosas, porque ya logras entender qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, perdón, y entonces el entendimiento de qué es lo que está mal, pues es mucho más fácil. Con el paso del tiempo, les digo,
logré entender qué era lo que estaba pasando, y cuando yo leí el trabajo del doctor Hans, él, que se considera como tal el padre del estudio del estrés, él en su estudio nos menciona que justo el estrés es esta respuesta adaptativa del organismo ante diversos estresores. ¿Ok? Él te menciona que los estresores van a ser todas estas situaciones imprevistas que puedan ser personales, profesionales, de tu vida, que puedes percibir de manera consciente e inconsciente como una amenaza. Es decir, todo aquello que percibimos nosotros como negativo, ya sea algo consciente e inconsciente, que nos genere una respuesta o este estímulo que logre llevar a ser percibida por los receptores y generar una respuesta que a la larga va a generar que esto se conforme como un síndrome general de adaptación. El doctor Hans nos habla propiamente del estrés de una manera protectora, siempre y cuando sea regular. Es decir, siempre que tú logres o logres manejar de una buena manera el estrés y no se vuelva de manera prolongada, todo se podría decir que está bien. Tiene efectos positivos. El doctor Hans también nos menciona que él maneja al estrés en 3 etapas. En la primera vamos a tener una etapa de alarma de reacción, en donde nuestro cuerpo, el primer paso es detectar qué es lo que te está estresando. La segunda fase es la fase de la adaptación, en donde tu cuerpo ya propiamente logra reaccionar a este estresor. Y la tercera fase va a ser la fase de agotamiento, es decir, con el paso o con la duración o la intensidad, el cuerpo empieza a agotarse, y esto genera propiamente un ciclo vicioso y a la larga, pues, daño perjudicial. Como tal, nosotros vamos a definir, si quisiéramos definir propiamente el estrés como una respuesta biológica inespecífica y sistémica del organismo frente a cualquier estímulo estresor que altere, pues, el equilibrio total. El estrés va a generar una activación coordinada de mecanismos neuroendocrinos, y es aquí en donde ya entra como tal la fisiología, y vamos más allá, vamos ya propiamente en lo que nos interesa a nosotros, que es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. En algún momento, no sé si lo han escuchado, pero es uno de los temas que se abarcan o se llevan, que se toman en cuenta dentro de el temario de fisiología. Al inicio, cuando lo llegas a leer por primera vez, resulta muy enredado, pero una vez que logras comprender como todo, te vas dando cuenta que en realidad es muy sencillo, ¿ok? Entonces, para que todos aterricemos como la idea y estemos en el mismo entendido, me gustaría que lo entendiéramos como de una manera, como en una historia, en donde imaginemos a nuestro cuerpo con un centro de alarma o de control, en donde todos estos estímulos, como pueden ser presión emocional, que tengas privación de sueño, dolor, una sobrecarga de ruido, una sobrecarga laboral, todos estos estímulos, o ustedes piensen en qué situaciones les generan como tal estrés, y recuerden cómo su cuerpo reacciona ante ellos. Es decir, cuando nosotros estamos frente a alguna situación que nos llegue a resultar muy estresante, nosotros, nuestro corazón late mucho más rápido, respiramos mucho más rápido, llegamos a tener insomnio y así. Y esto llega a ser en algunas situaciones, como el doctor Hans lo menciona, y él dice que esto llega a ser hasta cierto punto positivo, porque nos permite llegar a tener una mejor respuesta ante estas señales de alarma. ¿Ok? Ahora, propiamente, para ya entender qué es lo que está pasando, vamos a ver algo que se conoce como el eje del estrés. Esto ya es propiamente fisiología, y vamos a verlo como por puntitos para que no se pierda nadie, ¿ok?
El punto número 1 va a ser que haya presencia de un estímulo estresor, ya sea físico o psicológico. Estos estresores van a ser reconocidos, identificados por los receptores sensitivos periféricos, que más adelante, conforme vayamos desarrollando el curso, nos daremos cuenta que decir las palabras o la frase receptores sensitivos llega o resulta ser un pleonasmo, porque al final todos los menciona receptores sensitivos, porque al final todo aquel receptor se supone que tiene la capacidad de identificar sensaciones, valga la redundancia, sensitivas. Pero ahorita lo quise colocar de esta manera para que nadie se pierda, ¿ok? Entonces, los receptores sensitivos periféricos logran identificar estos estímulos estresores y lo llevan a un centro de codificación. Específicamente, ¿a dónde? Pues al área prefrontal, donde se ubica el sistema límbico. Específicamente vamos a hablar de la amígdala, y ella es la encargada de detectar todas estas situaciones de amenaza. Y una vez que logra identificar, hacer la discriminación de la información y identifica que efectivamente hay algo amenazante, hay algo negativo, ella es la encargada de transmitir la señal al hipotálamo, específicamente en el hipotálamo al núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular hace la liberación propiamente de la hormona liberadora de corticotropina, o también conocida como la CRH, ¿ok? La liberación de la hormona corticotropina va a ser enviada a través del sistema porta hipotalámico hipoficiario, que no es más que la sangre, la comunicación de comunicación sanguínea del hipotálamo con la hipófisis anterior. Entonces, el sistema porta comunica al hipotálamo con la hipófisis anterior. Entonces, esta liberación de esta hormona de corticotropina llega a la hipófisis anterior, y en la hipófisis anterior se estimula la liberación ahora de la hormona adrenocorticotropa. Esta hormona es liberada al torrente sanguíneo para que su siguiente punto sean las glándulas suprarrenales. Me parece que igual en este temario, en este módulo de fisiología se va a ver renal, me parece, y una vez que lo logremos ver, vamos a identificar que justo en las glándulas suprarrenales se dividen dos zonas, una zona fasciculada y una zona reticular. En este caso, la liberación de la hormona ACTH va a estimular propiamente a la zona fasciculada, la cual se va a encargar de la liberación de la famosa hormona del cortisol. El cortisol muchas veces o actualmente es muy sonado en muchos medios, en donde hasta se menciona como, ay, tienes rostro de cortisol, o ay, tienes efectos de cortisol, etcétera, ¿no? Pero a veces ni siquiera entendemos qué es el cortisol, cómo es que se libera, cuáles son sus efectos primarios, por qué hay una activación prolongada, o por qué se vuelve mala a largo plazo, etcétera. Entonces, todo eso, pues nosotros lo vamos a ir identificando o lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Ahora, una vez que logramos entender como tal todo este eje del estrés y la liberación de ciertas hormonas, vamos a permitir entender que el estrés en algunas ocasiones, que en un inicio, cuando es controlado, se puede considerar positivo. Es decir, hasta aquí hemos visto que el estrés es una respuesta útil, ¿ok? No es malo, ¿ok? Cuando el estrés es agudo y bien regulado, tiene efectos positivos muy claros, como cuáles. Pues en un inicio podemos tener una mayor atención, un mayor estado de alerta, nos permite concentrarnos mejor, moviliza una mayor cantidad de energía, mejora nuestro rendimiento, ya sea físico, sea cognitivo, ¿ok?
Por eso es que en momentos críticos, como en un examen, o en una guardia o en alguna emergencia de cualquier tipo, llegamos a rendir mucho mejor de lo esperado. Este estrés está funcionando de la manera en que debe funcionar, es decir, se activa, nos ayuda y luego se apaga, ¿ok? El ciclo del estrés funciona de la manera que debe hacerlo. El problema no es que el estrés se active, el problema se vuelve cuando el sistema no se apaga, ¿ok? Y entonces, cuando no se apaga, generamos un ciclo vicioso, en donde el estrés se vuelve una respuesta persistente, hay una activación persistente como tal del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, lo que condiciona que haya altos niveles de cortisol y esto dificulta o limita un estado de recuperación. Es decir, nuestro cuerpo percibe que siempre se está manteniendo como tal esta percepción como tal de amenaza. No permite que se recupere. Entonces nuestro sistema nervioso se vuelve mucho más sensible y percibe muchos más estímulos como amenazas y vuelve a activar el eje y lo vuelve un ciclo vicioso, generando mucho más estrés, menos recuperación y una mayor activación. Es por eso que, por ejemplo, cuando llegan a consulta o hablas con alguien que se siente muy estresado constantemente o tiene estímulos de estrés constantes, no te llega y te dice como, ay, me siento estresado. No, él te dice como, ay, he tenido mucho insomnio o a veces tengo situaciones de taquicardia, ansiedad o simplemente tengo fatiga crónica, ¿ok? Pero no es que su cuerpo esté mal, o sea, es lo que veíamos al inicio, o sea, cuando yo les contaba yo la historia de cuando ya simplemente mi cuerpo ya no reaccionaba de la manera en la que debería, y no es que mi cuerpo tuviera algo malo, en realidad solamente mi cuerpo estaba reaccionando y dijo, o sea, es un basta porque no puedes estar teniendo estos estímulos constantes y prolongados, que esto va a generar que pues obviamente se haga este ciclo en donde nunca haya un cierre como tal del eje del estrés. Y justo cuando se mantiene este ciclo, pues el cuerpo empieza a pagar la factura. Entonces, por un lado, el estrés se considera como tal, se puede considerar como un superpoder porque es una respuesta fisiológica que nos da la energía suficiente para un enfoque y capacidad de adaptación. Sin embargo, el otro lado del estrés es que si se vuelve crónico y no puede permitir que el eje se apague, se transforma en un ciclo vicioso de desgaste. Es decir, cuando no podemos eliminarlo, esto genera una mala regulación y esto va a ocasionar problemas a futuro, ¿ok? Esto que les acabo de explicar, pues no es más que la fisiología aplicada a la vida real de qué es lo que pasa del estrés, qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos situaciones constantes de estrés. Y es por ello que les menciono, el estrés no es el enemigo es no saber regularlo, ¿ok? Porque al final el ciclo del estrés inicia con el estímulo y puede terminar con una liberación de cortisol que va a permitir que tengamos mejores resultados siempre y cuando sea un estímulo corto, breve, es decir, breve, y podamos finalizar, apagar el eje, ¿ok? Y se vuelve pues malo cuando no logramos finalizar. El objetivo como tal de que logremos identificar algunos de estos temitas como el de hoy, que pues fue breve, pero espero que lo hayan entendido, es que se logre entender cómo es que funcionan situaciones tan cotidianas que a veces llegamos a pensar que suelen ser como muy complejas o que no se logran entender desde una perspectiva como mucho más sencilla,
pero una vez que lo logras entender a través de una explicación que llegan a ser muy sencillas, o sea, de verdad, esto parece muy, muy largo. Yo no me quise meter como tal, con tantos términos, porque según tengo entendidos, algunos son estudiantes de medicina, tienen semestres, apenas van en sus primeros semestres y es como para un público mucho más en general. Entonces, al final, el objetivo como tal de la ponencia es que logren identificar la manera en la que se trabaja. El, el curso de fisiología está diseñado o tiene como objetivo un entendimiento mucho más profundo y no tan memorizado. Yo siempre he considerado que para lograr entender un tema como tal tienes que tener un aprendizaje significativo, es decir, a mí me gusta mucho colocar esquemas, relacionarlo mucho con historias, es decir, primero me imagino de manera muy, muy sencilla qué es lo que está pasando en mi cuerpo, me imagino como si fuesen personajes, etcétera, de una manera muy, muy sencilla y después en un esquema, porque siempre debemos aprender cómo hacer como justo esa discriminación de la información, de lo que es muy importante, de lo que no es tan importante, pero es necesaria conocer, porque pues no podemos ignorar simplemente la información, pero nos enfocamos justo en eso, en como que podamos ir avanzando con la información de la manera mucho más resumida, pero siempre y cuando logrando entender qué es lo que está pasando con cada cosa. Este, justo yo trabajo de esta manera en la que se resume, se discrimina y se enfoca en la información mucho más importante. Obviamente, ya lo hablaba yo con los compañeros de Cifasa, que se van a hacer como tal, como Cahoots antes de la clase. Yo siempre he considerado que pues para llegar a como una clase y lograr entenderla, pues debemos de leer previamente para hacernos como que pues si se me está yendo algo o incluso si les estoy mintiendo en otra información o ustedes pueden complementar con otra cosa, etcétera, pues para que la clase sea mucho más enriquecedora, pero pues ya lo podremos ir hablando si se hacen al inicio, al final, etcétera, ¿ok? Este, y yo creo que eso sería todo. Entonces, espero haya quedado claro, espero les haya gustado y más o menos esa es la manera en la que yo trabajo y estaría llevando a cabo las clases. Bueno, agradecemos mucho a Jocelyn por la clase muestra del día de hoy. Gracias por compartirnos un poco de tu conocimiento y de la misma forma, pues invitarlos a que se unan a este curso de Introducción a Fisiología 2. La verdad es de que Jocelyn es